Hola, yo soy Catalina Quintero y hoy quiero compartirles algo de cómo podemos comprender el cambio climático en la vereda de la aguja, en el Magdalena, y cómo identificar los actores que nos ayudan a hacer la gestión del mismo en el territorio. Pero para poder hablar de los actores y de la gestión tenemos que empezar entendiendo qué es el cambio climático. El cambio climático es un proceso que siempre ha estado en el planeta, pero el que vivimos hoy por hoy se ha demostrado científicamente que ha sido dado por las acciones humanas como la combustión de elementos fósiles, como las actividades agropecuarias, como la deforestación, y esto ha hecho que se aumente la temperatura hasta el momento en 1.2 grados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando aumenta la temperatura en 1.2 grados cambian muchas dinámicas del clima y entonces en épocas de pocas lluvias o épocas secas como las conocemos acá, hace más calor que antes, las temperaturas aumentan. Y en épocas de lluvia o épocas de invierno, como se llaman, como les llamamos acá, que en Colombia no existe invierno, sino épocas de lluvia, se dan las precipitaciones mucho más fuertes. Entonces, si bien el cambio climático puede darse por cuestiones naturales y es lo que nos permite tener vida en el planeta, el que tenemos hoy sobrepasa lo que se ha visto y ha sido dado por lo que estamos haciendo los hombres. En nuestro país, el tema del cambio climático tiene que empezarnos a preocupar, pero no es un tema apocalíptico. Lo que nos tiene que invitar es a tomar acciones, tanto para adaptarnos como para mitigar. Ustedes están en una zona rural que si bien ha tenido problemas de pérdida de cobertura vegetal, todavía tienen una muy buena reserva, según lo hemos hablado. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas realidades territoriales para abordar el cambio climático? De manera general, vamos a hablar un poco de cómo está el departamento del Magdalena. Hay informaciones muy buenas en el país de tema de cambio climático a nivel departamental. Hay ciudades que están teniendo buenos planes, Santa Marta tiene buenos planes, pero es importante saber qué es lo que dicen esos planes en palabras que podamos comprender. Entonces, los gases de efecto invernadero son esa capa que cubre el planeta Tierra que hace que el calor permanezca más y que haya un aumento de temperatura. Esos son los gases que generan lo que conocemos del cambio climático de origen antrópico. Nuestro país no es un gran emisor de esos gases. Nuestro país, según los últimos estudios, genera aproximadamente entre el 0.5 y el 0.6% de los gases de efecto invernadero. ¿De dónde sale esa emisión de esos gases de efecto invernadero? Que son, les cuento rápidamente. Uno es el CO2 o dióxido de carbono, que se da por un tema de combustión principalmente. El otro es el metano, que se da por temas naturales, pero el antrópico se da por manejo de la ganadería o de los sistemas agrícolas. El óxido nitroso, al igual que el metano, se da por temas agrícolas, principalmente cuando hablamos de gases emitidos por acciones humanas, y otros son los HFCs, que se dan por todo el tema de equipos de enfriamiento, calefacción, que pues en la región Caribe, ustedes saben, tenemos un alto uso de, por ejemplo, aires acondicionados o refrigeradores para tener los alimentos y el confort térmico o la temperatura de los seres humanos de maneras vivibles. En Colombia, estos gases se dan principalmente en el sector agropecuario. Se dan por un tema de deforestación, se da por un tema de ganadería y por un tema de agricultura. En el departamento se da el 55% en estas actividades. Ustedes dirán, pero Catalina no nos habló del tema de deforestación, ¿qué tiene que ver eso con los gases? Pues resulta que cuando deforestamos, liberamos CO2. Entonces, yo les decía, el CO2 se da por la combustión, pero nosotros cuando tenemos un bosque conservado, independientemente si es bosque andino, bosque seco, bosque húmedo, captamos CO2. Al momento de tener deforestación, el CO2 es liberado. Entonces, Colombia tiene su principal reto en detener la deforestación y la principal oportunidad también. Entonces, ese es uno de los primeros mensajes que queremos dejarles. Busquemos estrategias de restauración, busquemos estrategias de conservación de lo que tengamos y para eso pues tenemos que conocer quién nos puede apoyar. También tenemos un 6% de gases de efecto invernadero que están asociados a todo el tema de saneamiento básico, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas. Tenemos un 6% que tiene que ver con todo el tema energético, un 4% que tiene que ver con todo el tema de procesos industriales, mineras, y esto nos da el 100% de los gases de efecto invernadero del departamento. Pero ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si mantenemos estos gases de efecto invernadero? Estudios han demostrado que puede pasarnos en el departamento que tengamos un aumento de la temperatura media. Y si tenemos un aumento de la temperatura media, esto inmediatamente trae como consecuencia una disminución del agua,
menor biodiversidad en los suelos y por lo tanto pone en riesgo tanto la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y la seguridad hídrica, es decir, el acceso al agua. Frente a la precipitación, pues podemos darnos cuenta que a 2100 vamos a tener menos cantidad de lluvias y esto nos tiene que invitar a pensar cómo empezamos a conocer más el clima, cómo empezamos a saber dónde encontrar información para tomar decisiones adecuadas. Porque al tener un aumento de temperatura y menores precipitaciones, pues vamos a tener, como les estaba diciendo, problemas con acceso al agua. Entonces, como veníamos hablando, tendríamos posibles alteraciones en seguridad alimentaria, en recurso hídrico, en biodiversidad, en salud, en hábitat y en infraestructura. Ustedes pueden ver que uno de los componentes más altos, más que tenemos con mayor sensibilidad, es la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque si bien tenemos mucha tierra para sembrar, si no tenemos las condiciones adecuadas, la alimentación se puede ver en riesgo. Pero entonces, ¿qué acciones podemos empezar a implementar? ¿Qué acciones están propuestas en los instrumentos que existen dentro del departamento? Les voy a leer solamente los nombres de las medidas para que ustedes detallen más adelante. El programa de ganadería sostenible que proteja la biodiversidad y asegure la competitividad ganadera, porque no podemos desconocer las actividades productivas que generan empleo y que mueven la economía en la región. Entonces es importante, no tenemos que empezar a cambiar las prácticas, pero tenemos que hacer las cosas de manera transicional y pensarnos en sistemas agrosilvopastoriles donde no solamente se tengan cabezas de ganado, no solamente se tengan potreros, sino que haya diversidad arbórea, que se puedan tener producciones agrícolas, permite que se disminuya, que el ganado tenga procesos digestivos diferentes y que así las emisiones sean menores. Otra de las medidas es el fortalecimiento de la red de monitoreo agroclimático y el SAT, que son los instrumentos que nos permiten saber cómo se está comportando el clima de manera local. Para eso existen en nuestro país equipos desde las corporaciones autónomas que se encargan de hacer la instalación de las estaciones y de capacidad. Hola, yo soy Catalina Quintero y hoy quiero compartirles algo de cómo podemos comprender el cambio climático en la vereda de la Aguja, en el Magdalena, y cómo identificar los actores que nos ayudan a hacer la gestión del mismo en el territorio. Pero para poder hablar de los actores y de la gestión tenemos que empezar entendiendo qué es el cambio climático. El cambio climático es un proceso que siempre ha estado en el planeta, pero el que vivimos hoy por hoy se ha demostrado científicamente que ha sido dado por las acciones humanas como la combustión de elementos fósiles, como las actividades agropecuarias, como la deforestación. Y esto ha hecho que se aumente la temperatura hasta el momento en 1.2 grados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando aumenta la temperatura en 1.2 grados, cambian muchas dinámicas del clima. Y entonces, en épocas de pocas lluvias o épocas secas, como las conocemos acá, hace más calor que antes, las temperaturas aumentan. Y en épocas de lluvia o épocas de invierno, como les llamamos acá, que en Colombia no existe invierno, sino épocas de lluvia, se dan las precipitaciones mucho más fuertes. Entonces, si bien el cambio climático puede darse por cuestiones naturales y es lo que nos permite tener vida en el planeta, el que tenemos hoy sobrepasa lo que se ha visto y ha sido dado por lo que estamos haciendo los hombres. En nuestro país, el tema del cambio climático tiene que empezarnos a preocupar, pero no es un tema apocalíptico. Lo que nos tiene que invitar es a tomar acciones, tanto para adaptarnos como para mitigar. Ustedes están en una zona rural que, si bien ha tenido problemas de pérdida de cobertura vegetal, todavía tienen una muy buena reserva, según lo hemos hablado. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas realidades territoriales para abordar el cambio climático? De manera general, vamos a hablar un poco de cómo está el departamento del Magdalena. Hay informaciones muy buenas en el país de tema de cambio climático a nivel departamental. Hay ciudades que están teniendo buenos planes, Santa Marta tiene buenos planes, pero es importante saber qué es lo que dicen esos planes en palabras que podamos comprender. Entonces, los gases de efecto invernadero son esa capa que cubre el planeta Tierra, que hace que el calor permanezca más y que haya un aumento de temperatura. Esos son los gases que generan lo que conocemos del cambio climático de origen antrópico. Nuestro país no es un gran emisor de esos gases. Nuestro país, según los últimos estudios, genera aproximadamente entre el 0.5 y el 0.6% de los gases de efecto invernadero. ¿De dónde sale esa emisión de esos gases de efecto invernadero? ¿Qué son? Les cuento rápidamente. Uno es el CO2 o dióxido de carbono, que se da por un tema de combustión, principalmente. El otro es el metano, que se da por temas naturales, pero el antrópico se da por manejo de la ganadería
o de los sistemas agrícolas. El óxido nitroso, al igual que el metano, se da por temas agrícolas, principalmente cuando hablamos de gases emitidos por acciones humanas, y otros son los HFCs, que se dan por todo el tema de equipos de enfriamiento, calefacción, que pues en la región Caribe, ustedes saben, tenemos un alto uso de, por ejemplo, aires acondicionados o refrigeradores para tener los alimentos y el confort térmico o la temperatura de los seres humanos de maneras vivibles. En Colombia, estos gases se dan principalmente en el sector agropecuario. Se dan por un tema de deforestación, se da por un tema de ganadería y por un tema de agricultura. En el departamento se da el 55% en estas actividades. Ustedes dirán, pero Catalina no nos habló del tema de deforestación, ¿qué tiene que ver eso con los gases? Pues resulta que cuando deforestamos, liberamos CO2. Entonces, yo les decía, el CO2 se da por la combustión, pero nosotros cuando tenemos un bosque conservado, independientemente si es bosque andino, bosque seco, bosque húmedo, captamos CO2. Al momento de tener deforestación, el CO2 es liberado. Entonces, Colombia tiene su principal reto en detener la deforestación y la principal oportunidad también. Entonces, ese es uno de los primeros mensajes que queremos dejarles. Busquemos estrategias de restauración, busquemos estrategias de conservación de lo que tengamos y para eso pues tenemos que conocer quién nos puede apoyar. También tenemos gases, un 6% de gases de efecto invernadero que están asociados a todo el tema de saneamiento básico, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas. Tenemos un 6% que tiene que ver con todo el tema energético, un 4% que tiene que ver con todo el tema de procesos industriales, mineras, y esto nos da el 100% de los gases de efecto invernadero del departamento. Pero ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si mantenemos estos gases de efecto invernadero? Estudios han demostrado que puede pasarnos en el departamento que tengamos un aumento de la temperatura media. Y si tenemos un aumento de la temperatura media, esto inmediatamente trae como consecuencia una disminución del agua, menor biodiversidad en los suelos y por lo tanto pone en riesgo tanto la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y la seguridad hídrica, es decir, el acceso al agua. Frente a la precipitación, pues podemos darnos cuenta que a 2100 vamos a tener menos cantidad de lluvias y esto nos tiene que invitar a pensar cómo empezamos a conocer más el clima, cómo empezamos a saber dónde encontrar información para tomar decisiones adecuadas. Porque al tener un aumento de temperatura y menores precipitaciones, pues vamos a tener, como les estaba diciendo, problemas con acceso al agua. Entonces, como veníamos hablando, tendríamos posibles alteraciones en seguridad alimentaria, en recurso hídrico, en biodiversidad, en salud, en hábitat y en infraestructura. Ustedes pueden ver que